¿Alguna vez te has preguntado por qué Irán, la antigua Persia, ocupa un lugar tan tenso, tan oscuro y tan profético en el escenario actual del mundo? ¿Por qué este país, que en el pasado fue instrumento de restauración para Israel, hoy lidera discursos de odio, alianzas destructivas y amenazas que estremecen a las naciones? Si tú, como muchos, sientes que hay algo más detrás de lo que muestran las noticias, si llevas tiempo con un nudo en el corazón viendo cómo el conflicto crece, cómo el mundo se polariza y cómo Jerusalén vuelve a estar en el centro del huracán, este mensaje es para ti. Porque lo que estás viendo no es casualidad, es cumplimiento. Irán no es solo un país más en el mapa. Es una nación mencionada en la Biblia desde Génesis hasta el tiempo del fin. Su historia está entretejida con profecías milenarias, con juicios severos, con traiciones, pero también con esperanza, redención y un futuro glorioso. En este vídeo vamos a recorrer toda la historia de Irán según la Biblia. Desde sus raíces en Elam, pasando por su papel en la restauración del templo, las visiones de Daniel, las profecías de Ezequiel, hasta su participación en la guerra final contra Israel. Pero no vamos a quedarnos en la tragedia. También vamos a mostrar el milagro, porque aunque Irán parezca enemiga del pueblo de Dios, hay una promesa profética de restauración. Prepárate para entender el conflicto como nunca antes, para ver con claridad lo que está por venir. Y sobre todo, para recordar que incluso en los territorios más oscuros, Dios sigue escribiendo historias de salvación. Antes de comenzar esta reveladora historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí compartimos contenidos que te despiertan, te transforman y te conectan con el plan profético de Dios. Y déjame saber en los comentarios, ¿crees que Irán será parte del cumplimiento final de las profecías bíblicas? Escribe, yo creo en las promesas de Dios, y así juntos haremos que este mensaje alcance a muchos más que necesitan entender lo que realmente está sucediendo en el mundo. 1. El origen de Irán. ¿Quiénes fueron los antiguos persas? Para entender el papel de Irán en la Biblia, primero debemos viajar miles de años atrás, hasta los albores de la civilización. En los capítulos iniciales del Génesis, cuando Noé y su familia descienden del arca después del diluvio, la tierra empieza a repoblarse, y es ahí donde encontramos la raíz de esta historia. Uno de los hijos de Sem, hijo de Noé, se llamaba Elam. Génesis 10:22. Elam dio origen a una nación poderosa que se establecería al este de Babilonia, en la región que hoy conocemos como Irán. A esta tierra la Biblia la llama Elam y más adelante Persia. Este dato, que a simple vista parece menor, es en realidad la clave para rastrear el linaje espiritual y profético de Irán. Los elamitas no eran cualquier pueblo. Desde los primeros tiempos se establecieron en una región estratégica, entre los ríos Tigris y Karun, con montañas imponentes, rotas apenas por férteis planícies. Sua localização lhes dava acesso ao comércio, ao poder militar e à influência cultural. Era uma civilização que crescia silenciosamente, mas que futuramente teria um impacto profundo nas histórias de Israel, Babilônia e até nas visões dos profetas. En tiempos antiguos, Elam se destacó por sus arqueros. La Biblia los menciona como guerreros valientes y diestros en el arco. Isaías 22:6. Esto significa que no solo tenían habilidades físicas, sino que también eran temidos por su dominio de la guerra. Y como veremos más adelante, Dios no ignora a esta nación. Al contrario, Elam aparece en profecías clave, tanto de juicio como de restauración. Pero antes de ser mencionados en visiones proféticas, los elamitas fueron contemporáneos de los patriarcas bíblicos. Algunos estudiosos creen que durante los días de Abraham, Elam ya era un reino organizado.
De hecho, en Génesis 14, un rey llamado Kedorlaomer de Elam forma una alianza de naciones para hacer guerra contra las ciudades del valle, incluyendo Sodoma y Gomorra. Fue necesario que Abraham mismo saliera a la batalla para rescatar a su sobrino Lot. ¿Te das cuenta? Irán, o mejor dicho, Elam, ya estaba en el escenario bíblico desde los tiempos de Abraham, incluso antes del nacimiento de Moisés o de la formación de Israel como nación. Así, desde sus raíces, Elam, Irán, es una pieza que Dios colocó con intención en el tablero profético. No es un pueblo al azar. Tiene linaje, historia, propósito, y pronto comenzará a cumplir roles que cambiarán el destino de naciones enteras. Este es apenas el principio. Y como veremos en los próximos capítulos, lo que comenzó como una simple genealogía, pronto se convertirá en un imperio que liberará a los judíos, desafiará a Babilonia y jugará un papel clave en las profecías del fin. ¿Listo para continuar esta travesía bíblica por la historia de Irán? 2. Elam en las profecías de Jeremías. Después de haber conocido el origen de Elam, la antigua región que hoy conocemos como Irán, ahora entramos en una parte crucial: la voz profética que Dios levantó para hablar directamente sobre esta nación. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 49, encontramos algo sorprendente. Dios no solo habla a Israel o a Judá, también se dirige a otras naciones, y entre ellas dedica una profecía específica a Elam. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Jeremías 49, 34, 35. Esto es poderoso. El arco, símbolo de fuerza militar, de identidad guerrera, sería quebrado por la mano de Dios. Elam, conocido por sus valientes arqueros, sería debilitado, no por un enemigo común, sino por un juicio directo del cielo. El Dios de Israel estaba interviniendo, no solo en su pueblo, sino también en las potencias extranjeras. Pero la profecía no se detiene allí. Dios dice que enviará sobre Elam viento de los cuatro confines del cielo. Jeremías 49:36. Esto representa una dispersión total, un desarraigo profundo. Elam será quebrantado, sus habitantes esparcidos por todas las naciones. Ya no serían un pueblo fuerte, sino una nación fragmentada, sin dirección, una caída humillante. Y aún hay más: y pondré mi trono en Elam, y destruiré a sus reyes y a sus príncipes, dice Jehová. Jeremías 49:38. Esto es impactante. Dios declara que pondrá su trono en Elam, es decir, establecerá su autoridad, su soberanía, su juicio justo y su presencia santa en medio de esa tierra pagana. Esto no solo habla de castigo, también anticipa un plan divino más profundo. Elam será tocado por la gloria de Dios. Y entonces viene la parte más conmovedora, el giro inesperado. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49:39. ¡Qué esperanza! A pesar del juicio, a pesar de la dispersión, Dios no ha terminado con Elam. Promete restaurarlo en los últimos días. Esto no es solo geopolítica antigua, es una profecía viva, aún por cumplirse en plenitud. ¿Y sabes qué es más asombroso? Hoy en día, miles de personas dentro de Irán, a escondidas, en casas subterráneas, arriesgando su vida, están entregando su corazón a Jesús. Es como si la semilla de esta profecía comenzara a germinar, como si el Espíritu de Dios ya estuviera poniendo su trono en Elam, no en forma de castigo, sino en forma de avivamiento espiritual. Así que esta profecía no es un simple texto olvidado del Antiguo Testamento. Es una ventana al corazón de Dios, que juzga, pero también redime, que dispersa, pero reúne, que castiga,
pero ama profundamente. Y en la historia que vamos a seguir contando, veremos cómo Elam, la futura Persia, el Irán bíblico, pasará de ser quebrantado por la justicia de Dios a ser instrumento de liberación, parte del plan mesiánico e incluso protagonista de los últimos tiempos. 3. El surgimiento del imperio persa. Ciro, el ungido de Dios. En la historia de la humanidad, hay momentos en que Dios levanta personas que, aunque no lo conocen personalmente, son elegidas por Él para cumplir un propósito divino. Uno de los ejemplos más asombrosos en toda la Biblia es el del rey Ciro de Persia, el mismo que la historia reconoce como el fundador del imperio persa, pero que la Biblia llama nada menos que mi ungido. Eso ya es impactante. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, escrito más de 150 años antes del nacimiento de Ciro, Dios dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Isaías 45:1. Puedes imaginarlo. Dios menciona a Ciro por nombre mucho antes de que naciera y declara que lo ha ungido, es decir, consagrado para una misión sagrada. ¿Y cuál era esa misión? La respuesta está en la historia del pueblo de Israel. Después de años de desobediencia, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. El templo fue destruido, Jerusalén quedó en ruinas, y muchos pensaron que la historia de Israel había terminado. Pero Dios ya había preparado una salida. No sería a través de un profeta ni de un rey judío, sino de un rey extranjero, persa, pagano, pero elegido por el cielo, Ciro. Cuando el imperio babilónico cayó ante los persas, Ciro se convirtió en el nuevo rey. Y en su primer año de reinado emitió un decreto que cambiaría la historia. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras 1:2. Sí, el rey Ciro, sin ser israelita, sin haber crecido con la ley de Moisés, sin haber puesto jamás un pie en Jerusalén, reconoció al Dios de Israel como el soberano del universo y obedeció. Este acto fue más que político, fue profético. Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra, reconstruyeran el templo y reanudaran la adoración al Dios verdadero. Fue el cumplimiento exacto de lo que Isaías había profetizado siglos antes. Él dirá de Jerusalén: será edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Isaías 44:28. Dios usó a Ciro como un instrumento para abrir puertas, quebrar cadenas y restaurar lo perdido. En Isaías 45, Dios dice que irá delante de él para allanar los caminos, derribar puertas de bronce y romper cerrojos de hierro. Eso es exactamente lo que sucedió cuando Persia conquistó Babilonia sin casi derramar sangre. Una victoria estratégica y casi milagrosa. Pero la lección más grande no es militar. Es espiritual. Dios nos muestra que puede usar a quien Él quiera. No importa si es rey o si es campesino, no importa si lo conoce o no. Cuando Dios tiene un propósito, ningún imperio, ninguna cultura, ninguna distancia puede detenerlo. Ciro es la prueba viviente de que Dios gobierna la historia. Él escribe los decretos antes de que los hombres los firmen. Él escoge líderes antes de que nazcan. Él mueve reinos, imperios y corazones para cumplir su voluntad. Así nació el imperio persa, no solo como una potencia mundial, sino como instrumento de restauración para el pueblo de Dios. Un imperio que comenzaría una nueva etapa profética en la historia y que seguiría siendo parte clave del escenario bíblico hasta los últimos tiempos. Si esta historia está tocando tu corazón, no te desconectes. Lo que viene en los próximos minutos te va a impactar aún más. Y si sientes que esto está abriendo tus ojos,
como me los abrió a mí cuando lo descubrí en la Biblia, te invito a darle me gusta al video y compartirlo con alguien que necesita entender que lo que está pasando en el mundo hoy ya fue escrito hace miles de años. No estamos viendo caos, estamos viendo cumplimiento, y eso lo cambia todo. 4. La restauración de Jerusalén bajo el amparo persa. Después de que Ciro el Grande, rey de Persia, emitiera su famoso decreto permitiendo a los judíos regresar a su tierra, se abrió un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios, el tiempo de la restauración. Pero esta restauración no fue solo física o política, fue profundamente espiritual y ocurrió bajo la protección sorprendente del imperio persa. Ciro no solo permitió el regreso de los exiliados, también ordenó devolver todos los utensilios sagrados del templo que Nabucodonosor había robado décadas atrás. Esdras 1:7-11 nos muestra una lista detallada de copas, platos, candelabros, objetos de oro y plata que por orden divina debían regresar al lugar de adoración. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido, los muros caídos, el corazón del pueblo quebrantado. Aún así, Dios estaba comenzando a reconstruirlo todo, y lo haría a través del favor de los reyes persas. Así se levantan tres figuras clave: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel, el primer paso hacia la reconstrucción. Zorobabel, descendiente de David, lideró el primer grupo de exiliados que regresó a Jerusalén. Con él vinieron sacerdotes, levitas y familias decididas a comenzar de nuevo. Fue un proceso difícil, había oposición, escasez y temor. Pero Dios usó a los profetas Ageo y Zacarías para animarlos a no detenerse. La tarea más importante, reconstruir el templo, era el centro de la vida espiritual. Y aunque se enfrentaron a enemigos que intentaron detener la obra, los reyes persas reafirmaron su apoyo. El rey Darío no solo permitió que siguieran, sino que ordenó que los gastos se cubrieran con fondos imperiales. Esdras 6:8-12. Un milagro político y espiritual. Esdras, la restauración del corazón. Años después, otro grupo regresó, esta vez con Esdras, un escriba experto en la ley de Dios. Su misión no era reconstruir muros ni edificios, sino restaurar la santidad del pueblo. Esdras enseñó las Escrituras, guió al pueblo al arrepentimiento y confrontó los pecados que se habían infiltrado entre los exiliados. Lo sorprendente es que el mismo rey Artajerjes le dio cartas de respaldo, lo bendijo y le confió autoridad para gobernar asuntos religiosos en Judá. Esdras 7:11-26. Persia no solo no se opuso, apoyó la obra de Dios. Nehemías, reconstrucción con espada en mano. Finalmente aparece Nehemías, copero del rey, un hombre de confianza en la corte persa. Al enterarse de que Jerusalén seguía vulnerable, su corazón se quebró. Oró, ayunó, y el rey Artajerjes lo envió con escolta, recursos y permiso para reconstruir los muros de Jerusalén. En solo 52 días, Nehemías y su equipo lograron lo que parecía imposible: levantar los muros a pesar de amenazas, burlas y conspiraciones de los enemigos. Trabajaban con una mano y con la otra sostenían una espada. Nehemías 4:17. Era una obra física, pero también espiritual. El muro protegía, pero la fe sostenía. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que Dios puede usar imperios extranjeros para cumplir sus promesas, que incluso reyes paganos como Ciro, Darío y Artajerjes pueden convertirse en instrumentos del plan eterno, que la mano de Dios no se detiene, aún en medio del exilio, la ruina y el dolor. La restauración de Jerusalén no fue solo obra de los judíos, fue un acto profético, impulsado y respaldado por Persia, y así el antiguo Irán, que una vez fue enemigo, se convirtió en protector, financiador y colaborador en la reconstrucción de la Ciudad Santa. El mensaje es claro: cuando Dios decide restaurar algo,
Ni los imperios, ni las ruinas, ni el pasado pueden detenerlo. 5. Esther, una reina judía en el corazón de Persia. En medio del poderoso imperio persa, en una ciudad majestuosa llamada Susa, se desarrolla una de las historias más impactantes y emocionantes de toda la Biblia. No es la historia de un ejército ni de un rey, sino de una mujer, Esther, una joven huérfana, judía, exiliada, una mujer que contra toda lógica humana se convirtió en reina de Persia y en instrumento de salvación para todo su pueblo. Todo comenzó durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I, rey de un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, gobernando sobre 127 provincias. Era un monarca temido, rico e imponente. Organizó un gran banquete real, lleno de lujo, vino y ostentación. En medio de esa fiesta pidió que la reina Vasti se presentara ante todos para mostrar su belleza, pero ella se negó. Y por ese acto de desobediencia fue destituida. Entonces se decretó una búsqueda de nuevas candidatas para convertirse en reina. Entre todas las jóvenes vírgenes del reino, fue elegida una chica llamada Hadasa, conocida como Esther. Era bella en apariencia, pero más aún en carácter. Fue criada por su primo Mardoqueo, un judío fiel que le había enseñado a temer a Dios y a ser sabia con sus palabras. Cuando Esther fue llevada al palacio, no reveló que era judía, por consejo de Mardoqueo. Ella simplemente obedeció y esperó. Pasaron 12 meses de preparación, perfumes, aceites y protocolo. Cuando llegó el momento, el rey se enamoró de ella más que de todas las demás. Esther halló gracia ante sus ojos y fue coronada reina de Persia. Pero justo cuando parece que todo está en calma, surge el conflicto. Un hombre llamado Hamán, alto funcionario del reino, fue exaltado por el rey. Hamán era arrogante y exigía que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo, el judío, se negó a hacerlo, porque solo se inclinaba ante Dios. Esto enfureció a Hamán, y en vez de castigar solo a Mardoqueo, decidió exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Sí, una orden genocida fue escrita, firmada y sellada por el rey, sin saber que su propia reina era judía. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, envió un mensaje urgente a Esther. Le rogó que hablara con el rey, que intercediera por su pueblo. Pero había un problema. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, so pena de muerte, salvo que él extendiera su cetro. Esther tenía miedo, su vida estaba en juego, pero Mardoqueo le respondió con palabras que estremecen el alma. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Esas palabras despertaron el coraje en el corazón de Esther. Y entonces tomó una decisión que marcaría la historia. Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Pidió ayuno, 3 días sin comida ni bebida, y luego, con valentía, se presentó ante el rey. El momento fue tenso, todos los ojos puestos en él. ¿Extendería el cetro? Sí, el rey la recibió. Dios le dio gracia. Y con sabiduría, Esther lo invitó a un banquete, y luego a otro. En ese segundo banquete reveló la verdad. Soy judía, y mi pueblo ha sido condenado a muerte. El rey quedó horrorizado. ¿Quién se atrevió a hacer eso? Ese hombre es Hamán, el mismo que estaba en la mesa. La ira del rey fue inmediata. Hamán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El pueblo judío fue salvado, y Mardoqueo fue exaltado a la posición de autoridad que antes ocupaba su enemigo. La fiesta de Purim fue instituida para conmemorar esa liberación. Hasta hoy, los judíos celebran el día en que Dios usó a una mujer humilde para salvar a toda una nación. ¿Y qué aprendemos de esto? Que Dios mueve reinos, imperios y circunstancias para colocar a sus hijos en el lugar correcto, en el momento exacto. Que incluso en tierra extranjera, en medio de la opresión,
Él no abandona a su pueblo y que a veces la persona menos esperada puede ser la heroína que Dios usa para cambiar el destino de miles. 6. Daniel y la profecía del carnero persa. Mientras el imperio persa se consolidaba como potencia mundial, Dios le estaba revelando a su profeta Daniel visiones profundas, misteriosas y poderosas. Visiones que no solo anunciaban el futuro inmediato de Israel, sino también el destino de imperios que aún no habían alcanzado su esplendor, y entre ellos había uno en particular, el imperio de los medos y los persas. En el capítulo 8 del libro de Daniel, el profeta tiene una visión impactante. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel 8:3. Ese carnero no era cualquier símbolo, representaba al imperio medo-persa, como luego el mismo ángel Gabriel le explica a Daniel. Daniel 8:20. El cuerno más alto que crece después simbolizaba la supremacía de los persas sobre los medos, un detalle histórico que se cumplió con exactitud. Daniel vio cómo este carnero embestía hacia el oeste, norte y sur, y ninguna bestia podía resistirle. Hacía lo que quería y se engrandecía. Esta imagen es un retrato profético del dominio expansivo del imperio persa en los tiempos de Ciro, Darío y los reyes que vinieron después. Su influencia se extendía desde Asia Central hasta África, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Pero la visión no termina ahí. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del occidente, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero con 2 cuernos, y lo golpeó con furia. Daniel 8:5-7. Este macho cabrío representaba a Grecia, y el gran cuerno era Alejandro Magno. En esta parte de la visión, Daniel presencia un momento crucial de la historia futura, la caída del imperio persa ante el poder griego. Lo más impactante es que Daniel tuvo esta visión más de 200 años antes de que sucediera. Y se cumplió con exactitud asombrosa. La historia lo confirma. Alejandro Magno derrotó al ejército persa en varias batallas clave, como en Gránico, Isos y Gaugamela, y acabó con el dominio de Persia en poco tiempo. La visión profética de Daniel no solo era precisa, era detallada, específica y divina. Pero más allá de la precisión histórica, ¿qué significa esto espiritualmente? Significa que Dios no es un espectador de la historia, es su autor. Él levanta reyes y los derriba. Él anuncia el fin desde el principio. Él revela sus planes a sus siervos. Y lo que Él dice se cumple sin falta. El carnero de 2 cuernos no era simplemente un símbolo militar. Era una advertencia. Ningún imperio humano es eterno, por más fuerte, grande o glorioso que parezca. El auge de Persia estaba predicho, su caída también, y a través de estas visiones, Dios estaba preparando a su pueblo para confiar en Él, no en los imperios, no en los reyes, no en las alianzas humanas. Daniel fue testigo, profeta y canal de estas revelaciones. Estando aún en el exilio, sin libertad ni templo, tuvo acceso al conocimiento celestial. Vio cómo Dios ya había trazado el futuro de las potencias del mundo, y todo conducía hacia un propósito mayor, la venida del reino eterno de Dios. Así, en esta profecía del carnero, Persia aparece como actor principal, pero también como recordatorio de que todo imperio tiene su tiempo. Solo el reino de Dios permanece para siempre. 7. El declive de Persia y el silencio bíblico. Después del auge glorioso del imperio medo-persa, de sus conquistas, decretos y del cumplimiento asombroso de las profecías, llega un momento inevitable, el declive. Aquel imperio que había extendido su dominio por continentes, que había financiado la reconstrucción de Jerusalén, que había sido instrumento en las manos de Dios,
también tenía un final escrito en el cielo. La Biblia no se detiene demasiado en los detalles del colapso de Persia. Sin embargo, ya lo había anticipado con claridad en las visiones del profeta Daniel. El carnero con 2 cuernos, símbolo de Persia, sería derrotado por un macho cabrío que venía velozmente del occidente. Grecia. Esa transición de poder se cumplió exactamente como fue profetizado, cuando Alejandro Magno, el joven conquistador macedonio, arrasó con el ejército persa en batallas históricas como Isos y Gaugamela. El rey persa Darío III fue el último en intentar resistir, pero fue superado por la velocidad, la estrategia y la fuerza militar de Alejandro. En cuestión de pocos años, el mayor imperio de su tiempo fue doblegado y absorbido por otro. Persia, que había sido protagonista de la historia bíblica en los libros de Esdras, Nehemías, Esther y Daniel, empezó a desaparecer del relato, y el texto bíblico entra en un período de silencio respecto a esta nación. Pero ese silencio no significa olvido. Dios ya había hablado. Lo que necesitaba ser dicho sobre Persia ya había sido escrito y cumplido. A partir de entonces, otros imperios tomarían el protagonismo: Grecia y luego Roma. La narrativa bíblica se enfoca ahora en la preparación del escenario para la venida del Mesías, Jesucristo, y en la expansión del reino de Dios. No obstante, el silencio sobre Persia en los textos no implica que haya dejado de existir. El pueblo persa continuó como una cultura viva, aunque bajo diferentes dominios. Cambió de imperio, de religión, de nombre, pero no desapareció. En realidad, su papel profético aún no había terminado. Es como si Dios lo hubiera apartado momentáneamente del escenario bíblico solo para traerlo de vuelta en los capítulos finales de la historia. Porque como veremos más adelante, el nombre de Persia resurge en las profecías escatológicas, y el Irán moderno, descendiente directo de aquella antigua Persia, vuelve a ocupar un lugar central en los planes proféticos de Dios para los últimos tiempos. Así que, aunque el libro parezca cerrarse para Persia, la historia aún no ha terminado. El cielo está en silencio, sí, pero es un silencio que precede un nuevo movimiento profético. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No estamos hablando solo de historia, estamos hablando de profecía viva. Si algo de lo que estás escuchando te está sacudiendo por dentro, pausa un segundo y escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos, porque cuando compartimos lo que Dios nos revela, otros también despiertan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en este canal va a ayudarte a entender la Biblia como nunca antes la habías visto. 8. Irán en el corazón del conflicto moderno. Después del aparente silencio bíblico sobre Persia, que hoy conocemos como Irán, uno podría pensar que esa nación ha quedado fuera del plan profético. Pero no, Dios no guarda silencio para siempre. Lo que la Biblia sembró en forma de profecía hace siglos, hoy florece delante de nuestros ojos y lo hace en el escenario más tenso y conflictivo del planeta, el Medio Oriente. Irán, el mismo país que una vez liberó a los judíos bajo Ciro, hoy es uno de los mayores opositores de Israel. Ya no es un aliado, ya no es el protector de Jerusalén. Se ha transformado en un adversario declarado, tanto política como espiritualmente. ¿Cómo se explica esto? Aunque el nombre Irán no aparece en el Nuevo Testamento, su linaje continúa desde la antigua Persia. El pueblo, la cultura y la región son los mismos, pero su espíritu ha cambiado. En 1979, con la Revolución Islámica, Irán pasó de ser un reino monárquico moderado a convertirse en una república islámica teocrática, gobernada por líderes religiosos que promueven una ideología abiertamente antisionista y anti-Israel. Desde entonces, Irán no ha ocultado su hostilidad.
Ha financiado grupos armados como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. Ha amenazado públicamente con borrar a Israel del mapa y ha invertido millones en programas nucleares que han generado alarma internacional. Los líderes iraníes han declarado que Jerusalén debe ser liberada, pero no en sentido espiritual, sino en sentido militar y violento. Todo esto no es solo geopolítica, es espiritual. La Biblia ya había anticipado que las naciones que rodean a Israel serían agitadas como por un espíritu de guerra. En Zacarías 12, por ejemplo, Dios declara que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos y que las naciones se reunirán contra ella. En los Salmos se profetiza que conspirarán juntas contra el pueblo de Dios, diciendo: vengan, destruyámoslos para que no sean más nación. Salmo 83. ¿Te suena familiar? Irán, que antes fue instrumento de liberación, ahora aparece como parte de esa conspiración profética. Y no se trata de un conflicto más. El enfrentamiento entre Irán e Israel es ideológico, religioso y escatológico. No es simplemente por territorios, es por creencias, por identidad, por destino. Y aquí es donde el silencio bíblico se rompe. Porque aunque durante siglos Persia no fue mencionada, los profetas del Antiguo Testamento ya habían escrito sobre su reaparición en los tiempos finales. La Biblia no necesita repetir nombres modernos, ya lo había dicho todo con siglos de anticipación. Lo que vemos hoy en las noticias ya estaba en el corazón de Dios. Irán ha regresado al escenario, no como aliado, sino como opositor central en el conflicto que marcará los días finales. Pero Dios no pierde el control. Aunque las tensiones crecen, aunque las amenazas aumentan, aunque las sombras se extienden sobre Jerusalén, Dios sigue reinando. Y como veremos en los próximos tópicos, este conflicto entre Irán e Israel no es el final de la historia. Es solo el principio de lo que los profetas llamaron el tiempo del fin. 9. La alianza profética de Irán con Rusia y Turquía. Si hay algo que las profecías bíblicas dejan claro, es que el conflicto entre las naciones no es solo político, es espiritual y profético. Y en medio de ese panorama del tiempo del fin, una escena descrita hace más de 2500 años por el profeta Ezequiel comienza a cobrar vida en nuestros días. Se trata de la coalición que aparece en Ezequiel capítulos 38 y 39, conocida como la guerra de Gog y Magog. La profecía dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38:1-2. ¿Quién es Gog? Es una figura de liderazgo militar o político. Y Magog, Mesec y Tubal son regiones antiguas que, según muchos estudiosos y expertos en geografía bíblica, corresponden al área de la actual Rusia y zonas cercanas. Esta coalición no vendrá sola. Vendrá acompañada de otras naciones, y entre ellas, el texto dice claramente: Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38:5. Persia, ahí está, directamente mencionada. La antigua Persia es el actual Irán. Esto significa que, en los últimos días, Irán se alineará con otras potencias militares, incluyendo Rusia y Turquía, en una ofensiva directa contra Israel. Esta no será una guerra cualquiera, será un ataque masivo, bien organizado, con la intención clara de destruir, saquear y borrar a Israel del mapa. ¿Y cómo se llama esa alianza? En términos proféticos, la coalición de Gog y Magog. En términos modernos, es una alianza que ya está tomando forma. Hoy, Irán mantiene alianzas estratégicas con Rusia, especialmente en temas militares, energéticos y geopolíticos. Ambos países han compartido intereses comunes en regiones como Siria, donde han apoyado al mismo régimen.
Además, Turquía, aunque miembro de la OTAN, ha mostrado aproximaciones diplomáticas y militares con Rusia e Irán y ha tenido roces constantes con Israel. Lo que parecía impensable hace algunas décadas ya no lo es. Y mientras estas alianzas se fortalecen, el mundo observa con preocupación. Pero los que conocen las Escrituras entienden que esto ya estaba anunciado. Ezequiel no describió una posibilidad, sino una certeza futura. Una coalición de naciones rodeará a Israel con intenciones destructivas. Pero aquí está lo impresionante. Dios interviene. Antes de que esa coalición pueda consumar su ataque, el cielo se abre y el juicio de Dios cae sobre Gog y sus aliados. Terremotos, confusión, fuego, granizo y devastación repentina. La mano del Señor se manifestará de forma sobrenatural y todas las naciones sabrán que Él es Dios y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 23. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Estamos viendo las piezas del tablero profético acomodándose. Estamos viendo a Irán, Persia, Rusia, Magog y Turquía, Mesec y Tubal acercándose en alianza, tal como Dios lo anunció a través de Ezequiel hace más de 2 milenios. Y esto no debe causar miedo, sino despertar espiritual. Porque si las alianzas profetizadas se están cumpliendo, también se cumplirá la victoria de Dios sobre sus enemigos y la protección sobre su pueblo. 10. Irán e Israel, el conflicto que se intensifica. Durante siglos, Persia, la actual Irán, fue recordada en la Biblia como una herramienta de restauración, un imperio que ayudó al pueblo judío a regresar a su tierra, reconstruir su templo y mantener su identidad. Pero hoy algo ha cambiado. Profundamente, Irán e Israel se encuentran en lados opuestos del campo espiritual, político y profético. Ya no hay alianza, ya no hay favor. Ahora hay hostilidad abierta y declarada. En los últimos años, Irán ha declarado repetidamente que su objetivo es destruir a Israel. Sus líderes religiosos y políticos han calificado al Estado judío como un tumor cancerígeno que debe ser eliminado. Han jurado borrar del mapa a Jerusalén y han invertido recursos enormes en tecnologías militares, misiles de largo alcance y proyectos nucleares, todo con un propósito evidente: aniquilar la nación de Israel. Pero ¿por qué este odio tan profundo? Porque no es solo geopolítica, es espiritual. El enemigo de Dios siempre ha querido detener el plan divino, y ese plan está directamente ligado a Jerusalén, a Israel y a la venida del Mesías. Irán, al convertirse en una teocracia islámica radical, no solo ve a Israel como un enemigo político, sino como una amenaza espiritual. Es el símbolo del pueblo elegido, del pacto eterno y de las promesas que el Dios de la Biblia aún va a cumplir. Y este conflicto no es unilateral. Israel, sabiendo que enfrenta amenazas existenciales, ha desarrollado capacidades de defensa que incluyen el famoso sistema cúpula de hierro y estrategias de disuasión nuclear. Ha llevado a cabo operaciones encubiertas dentro de Irán, saboteando instalaciones nucleares, eliminando científicos clave y debilitando sus alianzas regionales. Lo que estamos viendo es un juego tenso de ajedrez profético, donde cada movimiento tiene consecuencias globales. Cada misil, cada palabra pública, cada alianza con grupos como Hezbollah o Hamas, es una pieza más en el cumplimiento de las Escrituras. Y la Biblia no guarda silencio sobre este tipo de conflicto. En Zacarías 12:2-3, Dios dice: «Yo pondré a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». El texto no especifica nombres modernos, pero la descripción es clara. Un cerco internacional contra Israel, alimentado por odio, engaño y ambición de destrucción. Y entre las naciones más activas en esa presión
está Irán. Sin embargo, este conflicto tiene un final escrito por la misma mano de Dios. Aunque las tensiones aumenten, aunque las alianzas se fortalezcan contra Israel, aunque parezca que todo se oscurece, Dios no ha abandonado a su pueblo. En el momento más crítico, cuando Israel esté rodeado, asediado, quebrado, el cielo intervendrá. Dios mostrará su fidelidad. Y el mundo entero sabrá que el Dios de Israel sigue vivo, sigue en control y sigue siendo fiel a sus promesas. Este conflicto moderno, visible en cada noticiero, no es casualidad. Es la continuación del relato profético que comenzó hace miles de años y que pronto llegará a su clímax. 11. ¿Es Irán un instrumento del juicio de Dios? Cuando observamos las tensiones entre Irán e Israel, los conflictos regionales, las amenazas nucleares y los discursos cargados de odio, es natural preguntarnos, ¿es esto simplemente política moderna? ¿O hay algo más profundo detrás? La Biblia nos ofrece una respuesta impactante. Sí, hay algo mucho más profundo. Y es que en más de una ocasión Dios ha usado a naciones poderosas, incluso impías, como instrumentos de juicio sobre su propio pueblo. Lo hizo con Asiria, que llevó al exilio a las 10 tribus del norte. Lo hizo con Babilonia, que destruyó Jerusalén y el templo. Y lo hizo también con Persia, aunque en ese caso como instrumento de restauración. La pregunta es, ¿podría Dios usar de nuevo a Persia, hoy Irán, esta vez como instrumento de prueba o juicio? La historia bíblica muestra un patrón. Cuando el pueblo de Dios se aparta, cuando su corazón se enfría, cuando la idolatría, el orgullo o la indiferencia dominan, Dios permite que enemigos se levanten para llamar al arrepentimiento, para despertar a los dormidos y para recordarles quién es el verdadero rey. En el libro de Jeremías, Dios dice claramente que Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue su siervo, a pesar de ser pagano. Jeremías 25:9. Sí, Dios llama mi siervo a un rey que adoraba a dioses falsos, porque lo estaba usando como herramienta de juicio temporal. Entonces, es posible que Irán, sin conocer ni honrar al Dios de Israel, esté siendo permitido por Dios como una vara de corrección o prueba. La respuesta bíblica es sí, es posible. Pero aquí hay un detalle clave. Cada vez que Dios permitió que una nación enemiga se levantara contra su pueblo, no fue para destruirlo eternamente, sino para purificarlo, despertarlo y redirigirlo hacia Él. Cuando Asiria llevó al norte al exilio, Dios dijo que dejaría un remanente fiel. Cuando Babilonia destruyó Jerusalén, Dios prometió que traería de regreso a su pueblo después de 70 años. Y cuando Persia apareció en escena, fue para cumplir esa promesa y restaurar el templo. Entonces, si Irán está siendo usado como instrumento de presión, prueba o juicio, no es el final. Es una etapa dentro de un plan más grande. Despertar a Israel, preparar su corazón y cumplir las profecías que aún están por revelarse. Además, no debemos olvidar algo asombroso. Dios ama a las naciones, incluso a aquellas que hoy parecen estar en rebeldía, incluso a Irán. En Jeremías 49, 38, 39, Dios dijo, «Y pondré mi trono en Elam y destruiré a sus reyes y a sus príncipes. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». Es decir, Dios juzgará, pero también restaurará. El mismo Irán que hoy desafía, podría mañana humillarse. El mismo pueblo que hoy amenaza, podría ser alcanzado por una ola de arrepentimiento y avivamiento. Ya hay señales de esto. Miles de iraníes están convirtiéndose en secreto a Cristo, arriesgando su vida para seguir al Mesías dentro de uno de los países más cerrados del mundo islámico. El Espíritu de Dios está obrando, incluso donde no parece. Así que sí, Irán puede ser instrumento de juicio, pero también puede ser escenario de redención, porque Dios no pierde el control.
Él es el que da el permiso, establece los límites y guía la historia hacia su cumplimiento perfecto. Y mientras algunos ven solo caos, los que conocen la profecía ven la mano invisible del Creador, dirigiendo cada movimiento. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te está hablando. Tal vez llevas tiempo buscando respuestas y ahora estás entendiendo que todo esto tiene un propósito mayor. Te invito a compartir este video con alguien que también necesita ver la historia completa. No la de los noticieros, sino la que está escrita en la palabra de Dios. Y no te vayas, lo más impactante aún está por revelarse. 12. El día del juicio para Persia, según Ezequiel. Hasta este punto hemos visto cómo Persia, la antigua Irán, ha jugado múltiples papeles en la historia bíblica. Fue instrumento de liberación, luego se volvió enemiga espiritual de Israel y en los últimos tiempos resurge como uno de los actores clave en el escenario profético. Pero lo más impactante está por llegar, porque en las visiones del profeta Ezequiel, Persia no solo aparece como aliada de una coalición enemiga contra Israel, también es parte de una derrota épica, repentina y divina. Un momento de juicio tan grande que marcará la historia del mundo para siempre. La escena está descrita en Ezequiel 38 y 39, cuando Gog y su ejército, junto con Persia, Cus, Fut y otras naciones, se lanzan contra la tierra de Israel. El ataque será masivo, organizado, poderoso. Todos pensarán que Israel caerá, pero entonces Dios mismo interviene. En aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo en mi rostro. Ezequiel 38:18. ¿Puedes imaginar ese momento? El Creador del universo se levanta, no envía un ejército humano, no depende de estrategias militares, Él mismo desciende con poder. El texto continúa, y habrá gran terremoto en la tierra de Israel, los montes serán derribados, los muros caerán, y todo hombre caerá a tierra, y llamaré contra Gog la espada en todos mis montes, y en su ejército habrá confusión, y haré juicio contra él con pestilencia, con sangre, lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38, 19, 22. Es el día del juicio, no solo para Gog, sino también para sus aliados, y entre ellos está Persia, la antigua Irán, que una vez fue aliada de Israel, ahora será testigo de la justicia de Dios desatada en pleno campo de batalla. No quedará duda de quién es el Señor. No quedará confusión sobre quién protege a su pueblo. Dios no permitirá que Israel sea destruido. Y el propósito de este juicio no es solo defensa, es revelación. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. Ese es el corazón de Dios, que las naciones sepan quién es Él, que los pueblos vean su gloria, que hasta los enemigos reconozcan su soberanía, y Persia no será la excepción. En medio del juicio, Dios dejará claro que su trono no puede ser desafiado, que su pueblo no está abandonado, que su palabra no falla. Pero hay algo más. Este juicio no será el final de Persia. Dios es justo, sí, pero también es misericordioso. Y aunque la coalición de Gog y sus aliados será destruida, Dios ya había anunciado a través del profeta Jeremías que Elam, Persia, sería restaurada en los últimos días. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49:39. Esto significa que el juicio sobre Persia no es el cierre, es la puerta para un nuevo comienzo. Dios sacudirá la tierra, derribará alianzas impías, pero aún así guardará un remanente, un pueblo que se volverá a Él, un corazón que será restaurado. Y así, el día del juicio no será solo para castigo, sino también para que muchos ojos sean abiertos.
para que la gloria de Dios sea revelada a las naciones. 13. Irán y la tribulación. ¿Qué papel jugará? A medida que avanzamos en el relato profético de las Escrituras, llegamos a uno de los momentos más oscuros y trascendentales de toda la historia humana: la Gran Tribulación. Un periodo descrito por Jesús en Mateo 24 como el tiempo de mayor angustia que jamás haya existido sobre la tierra, y que también fue anunciado por profetas como Daniel, Zacarías y Juan en Apocalipsis. Pero dentro de ese caos mundial surge una pregunta clave: ¿qué papel jugará Irán, la antigua Persia, durante esta etapa profética? Aunque la Biblia no menciona directamente a Irán en el Nuevo Testamento, su figura reaparece en forma de alianzas, símbolos y regiones antiguas. Como ya vimos en Ezequiel 38, Persia forma parte de la coalición de naciones que marchará contra Israel en los últimos días. Esta ofensiva profética podría marcar el inicio o un punto intermedio dentro de la Gran Tribulación. Durante este tiempo, el mundo entrará en una crisis sin precedentes: guerras globales, terremotos, falsos profetas, un gobierno mundial, una persecución abierta contra los que sirven al verdadero Dios. Y en medio de ese escenario, la presión sobre Israel aumentará como nunca antes. La nación judía será cercada, traicionada, perseguida, y los enemigos espirituales se intensificarán. Según Zacarías 14, Jerusalén será atacada y muchas naciones se unirán en su contra. No es difícil imaginar que entre esas naciones estará Irán, uno de los actuales enemigos más frontales del Estado de Israel. Su ideología, su influencia en Medio Oriente, su financiamiento de grupos extremistas y su deseo declarado de eliminar a Israel lo posicionan como un actor clave durante la tribulación. Pero aquí es donde todo da un giro profético impresionante. La Biblia enseña que Dios permitirá esa presión sobre Israel para llevarlo a una completa dependencia de Él. Durante la Gran Tribulación, muchos judíos reconocerán a Jesús como el Mesías. Clamarán a Dios, se volverán a su palabra y el Señor responderá desde el cielo. En medio de ese clamor vendrá el retorno del Mesías. Jesucristo volverá, no como Cordero, sino como Rey y Juez, y destruirá a las naciones que se levantaron contra Israel, incluyendo a Persia si permanece del lado enemigo. Entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Este no será un conflicto político, será una guerra santa, una confrontación final entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y aunque Irán, como nación, pueda formar parte del sistema enemigo durante la tribulación, eso no significa que todas las almas dentro de su territorio estarán perdidas. Dios siempre guarda un remanente. Incluso en medio de la persecución, personas dentro de Irán estarán despertando espiritualmente. Ya hoy en día hay señales claras. El cristianismo está creciendo rápidamente en secreto dentro de Irán. Hay testimonios de conversiones milagrosas, sueños con Jesús y grupos de creyentes que se reúnen a escondidas para adorar al Mesías. Esto confirma lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías sobre Elam. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49:39. Así que sí, Irán puede tener un papel militar, político y espiritual durante la Gran Tribulación, pero también puede ser el escenario de una de las más grandes obras de redención de los últimos días. Porque en el momento más oscuro, la luz de Dios brilla con más fuerza. 14. ¿Puede Irán ser restaurado? Después de todo lo que hemos visto, alianzas oscuras, juicios proféticos, conflictos armados y participación en la tribulación, uno podría pensar que el destino de Irán está sellado en condenación y ruina.
Pero aquí es donde el corazón de Dios brilla con más fuerza, porque la Biblia nos muestra que el juicio nunca es el capítulo final y que la restauración es parte esencial del carácter divino. La misma nación que ha sido utilizada como instrumento de guerra, que se ha posicionado en contra de Israel y del propósito eterno, también tiene una promesa profética de redención. Y esta promesa fue dada mucho antes de que existiera el Irán moderno. Fue dada a Elam, el nombre antiguo de esa región, en el libro del profeta Jeremías. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49, 39. Este versículo es poderoso y profundo. No es simbólico, no es figurado, no es condicional. Es una declaración profética directa del mismo Dios. Después del juicio descrito en los versículos anteriores, destrucción, dispersión, quebrantamiento, Dios promete restauración. ¿Y cuándo? En los postreros días, es decir, en nuestro tiempo. Esto significa que a pesar de toda la oscuridad espiritual actual, Dios aún tiene un plan para el pueblo iraní. No estamos hablando del sistema político, del gobierno religioso o de los líderes que promueven odio. Estamos hablando de las personas, los corazones, las familias, los buscadores de verdad dentro de esa tierra. Y lo más impactante es que esta restauración ya ha comenzado. Actualmente, Irán es uno de los países donde el cristianismo está creciendo más rápido en el mundo. Miles de personas se están convirtiendo en secreto, soñando con Jesús, leyendo la Biblia de manera clandestina, reuniéndose en casas subterráneas, arriesgando su vida por seguir al Mesías. Es como si el Espíritu Santo hubiera comenzado a despertar a Elam desde dentro, cumpliendo en silencio las palabras antiguas de Jeremías. Y lo está haciendo sin cámaras, sin titulares, sin propaganda, solo con fuego en el corazón y lágrimas en los ojos. Esto nos enseña algo profundamente bíblico, que Dios no está limitado por la política, ni por los regímenes, ni por las fronteras. Él ve más allá de los discursos. Él no solo juzga, también redime, así como lo hizo con Nínive cuando envió a Jonás. Así como lo hizo con Babilonia cuando trajo a Daniel, así como lo hizo con nosotros cuando estábamos perdidos. Dios puede y quiere restaurar a Irán, y en los últimos días el remanente de Elam puede ser parte del pueblo de Dios, no como enemigo, sino como adorador. Quizás el mismo pueblo que un día gritó «Muerte a Israel» será el que, transformado por el amor de Cristo, cante «Vida al Mesías de Israel», porque ese es el poder del Evangelio, y esa es la promesa del Dios que no miente. 15. Irán en la eternidad. ¿Qué dice el final? Después de tantas guerras, alianzas, juicios, restauraciones y profecías cumplidas, uno se pregunta, ¿dónde termina la historia de Irán en el plan eterno de Dios? ¿Cuál será su lugar cuando el polvo de las batallas se haya asentado y el Rey de Reyes reine sobre toda la tierra? Para responder a eso, debemos mirar hacia adelante, más allá de la tribulación, más allá del juicio, más allá del dolor, y enfocar nuestros ojos en la promesa final, la redención de las naciones. La Biblia declara que vendrá un tiempo en que todas las naciones vendrán a adorar a Dios en Jerusalén, ya no como enemigos, ya no como opresores, ya no como paganos, sino como pueblos redimidos por la gracia, transformados por el poder del Cordero. En Isaías 19 encontramos una profecía poderosa que pareciera imposible para el ojo humano, pero que encierra una promesa divina sorprendente. Dios no solo habla de Israel, también menciona a sus enemigos históricos. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, y entrará el asirio en Egipto y el egipcio en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra.
Isaías 19, 23, 24. ¿Puedes creerlo? Israel, Egipto, Asiria, tres naciones que se odiaban en el pasado, ahora unidas en adoración. Y aunque Persia, Irán, no es mencionada directamente en este pasaje, recordemos que la región de Asiria incluye gran parte del actual Irak, Irán, Siria y Turquía. Es decir, Irán también está dentro de esta promesa. Dios no solo restaurará a Israel, también sanará a las naciones que una vez se levantaron contra él. Y no es un perdón superficial, es una restauración profunda, transformadora, eterna. Elam, la antigua Persia, ya no será recordada por su arco poderoso ni por su alianza con Gog. Será recordada como una nación alcanzada por la misericordia, como un pueblo que después de haber caído fue levantado, después de haber conspirado fue reconciliado, después de haber blasfemado adoró. La historia no termina en guerra, termina en adoración. Termina con multitudes de toda lengua, tribu y nación, incluyendo Persia, postrándose delante del trono del Cordero. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. ¿Estará allí gente de Irán? Sí, sin duda. Porque el Dios que comenzó la historia con ellos en Génesis 10, el que los llamó a juicio en Jeremías 49, el que los usó en Esdras, el que los confrontó en Ezequiel, también les ha prometido salvación. Así concluye esta historia profética, con esperanza, con redención, con victoria eterna. Después de todo lo que hemos recorrido, profecías, advertencias, juicios, restauraciones, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Dios nunca pierde el control. Sí, Irán ha estado en el centro de alianzas oscuras. Sí, ha levantado su voz contra Israel. Sí, ha sido parte de coaliciones que desatarán guerras finales. Y sí, ha sembrado dolor, temor y confusión. Pero si esta historia te tocó, si sentiste que algo en tu interior se removió, es porque sabes que esta guerra no es solo geopolítica, es espiritual. Y no es solo la historia de Irán, también es la tuya. Porque todos, en algún momento, hemos sido como Elam, orgullosos, perdidos, confundidos, usados por fuerzas que ni entendemos, pero también amados por un Dios que no se rinde. Hoy Irán vive en tinieblas, pero ya hay luz rompiendo el silencio. Miles están conociendo al Mesías en secreto. El remanente está despertando. La restauración ha comenzado. Y eso no solo da esperanza para un país, da esperanza para todos. Porque si Dios puede transformar una nación que fue enemiga, también puede restaurarte a ti. Puede perdonar tus errores, sanar tus heridas y devolverte tu propósito. La historia completa de Irán, según la Biblia, no termina en fuego ni en guerra. Termina con corazones rendidos ante el trono del Cordero. Ese es el destino final. Esa es la solución eterna. Ese es el amor de Dios. Ahora que conoces la historia completa de Irán, según la Biblia, ya no puedes mirar el mundo con los mismos ojos. Has visto el conflicto, pero también la esperanza. Has comprendido que detrás de las guerras y alianzas hay un Dios que sigue escribiendo el destino de las naciones y también el tuyo. Si este mensaje tocó tu vida, suscríbete al canal para no perder ninguna revelación que viene. Y escribe en los comentarios: Señor, despierta mi corazón a tu propósito profético, porque no se trata solo de información, se trata de preparación, y estás justo a tiempo. Comparte este video con alguien que necesita despertar. Y recuerda, Dios no ha terminado ni con Irán, ni contigo.